Este proxecto iniciouse fai 25 anos por un lume que amenazou a casa onde naceu o meu pai. Por facer homenaxe á trayectoria tanto del como da miña familia, pois iniciei esta actividade da cría de bois. Desde BBVA los proyectos empresariales del rural gallego son esenciales porque son la base de toda la economía que nos rodea, y este año nos han puesto a prueba la cantidad de fuego que nos ha rodeado y que nos ha hecho poner en marcha proyectos específicos para intentar ayudar un poco al entorno que nos rodea. Cando empezamos con todo isto, aquí non había vacas, o monte non había vida no monte. Agora, ao redor de todo eso, pois hai perdices, caza, os camiños están máis limpos, fan unha labor de un pouco na prevención dos incendios, aunque desta vez todo se escapou das maus e non houbo nada, non se pudo facer nada. Levamos desde o 15 de agosto pois intentando sobrevivir, sacar a ganadería adiante con moitos problemas, e foi un drama que naide na miña familia pensou vivir nunca. En este verano, que yo creo que fue una prueba para todos, una prueba de vida, nosotros intentamos contactar con el mayor número posible de clientes, no tanto como ayuda financiera, que también, sino que nosotros lo que queríamos es primero contactar con las personas, hablar con ellas, ver cuál era la situación en cada momento, si podíamos echar una mano en alguna cosa, si necesitaban algo de nosotros, poder saber cómo está nuestra gente. Nos da noite pa mañá quedámonos sin a comida que tiñamos po inverno, sin instalacións. Foi un drama que naide na miña familia pensou vivir nunca. Desde el punto de vista financiero, yo creo que es muy importante recuperar cuanto antes la normalidad, intentar llegar a estar como estaba antes, o regresar a mi casa en el caso de la gente que tuvo que abandonarla. Y tú, Raúl, ¿qué consejo le darías a cualquier joven que quiere emprender en el rural, en el sector agroalimentario, tirar un poco por la tierra? ¿Qué consejo le puedes dar? Eu o consello que lle podo dar a toda esa xente, os jóvenes que están planteándose se iniciar ou non, que se animen, que o fagan. Temos a suerte que hoxe en día hai moitas axudas, hai xente que se dedica especialmente a axudar os jóvenes, e cada vez se está dando máis visualización ao que é o rural e fomentando que os jóvenes se dediquen a estas cousas. A miña intención é seguir ca tradición da miña familia, do meu pai e do meu abuelo.